Elijo Buenos Aires, elijo esta ciudad. No elegí nacer acá, pero la elijo. La ciudad donde la vida se hace ancha, la ciudad de mis nietos, de mis hijos. Elijo Buenos Aires, la elijo de verdad. Por eso es que le canto esta canción. No quiero ser guarango, por eso canto el tango con la voz y con el corazón. Porteña hasta el desaire, te quiero Buenos Aires, sos siempre mi mejor elección. Damos comienzo a este cuarto programa de Elijo Buenos Aires. Vamos a conversar con algunos amigos sobre algo que ha estado en el debate de las últimas semanas y que es el sentido que le han querido dar a la elección de octubre quienes triunfaron en ella, el gobierno, el presidente Macri por un lado y su ministro Duhovne. Por un lado, Macri, en su presentación política, en realidad transformó esos votos en una suerte de revivir la consigna que planteara en el discurso de abril del 76 Martínez de Oz: achicar el Estado es agrandar la nación. Esta sería la cuestión para resolver los problemas de la Argentina. Y Duhovne nos planteó tres reformas: la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. Obviamente la laboral con el concurso del ministro de Trabajo Triaca. La verdad que lo que nos están diciendo es algo así como lo siguiente: con menos Estado, con trabajadores más baratos y con un sistema previsional que nos cueste menos, por lo tanto que pague menos haberes jubilatorios, resulta que se dinamizaría la inversión en la Argentina y la Argentina se transformaría en una plataforma exportadora. Este es el planteo. Esto es lo que queremos discutir y lo vamos a discutir con Ana Rameri, que integra el equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Lo vamos a discutir con el amigo Horacio Meguira, que está al frente del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina, versión autónoma, y con el amigo Horacio Fernández, que dirige el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE. Yo creo que habría que empezar, y le voy a dar en ese sentido la palabra a Horacio, por la reforma laboral, porque la verdad que creo que la reforma laboral y el objetivo de reducir los costos laborales es el eje central de la estrategia de la política económica oficial y es el que condiciona también el rumbo de la reforma tributaria y el rumbo de la reforma previsional. Así que, Horacio, contanos. Así genéricamente estamos ante una deliberada estrategia de transformación de las relaciones laborales en la Argentina. Deliberada, pensada y ejecutada o con algún comienzo de ejecución. No estamos ante improvisaciones, sino concretamente son estrategias que tiene el gobierno para modificar la relación de fuerzas. La primera de todas es que hubo charlas preliminares diciendo que la reforma laboral iba a ser casi exclusivamente a través de la negociación colectiva. Hubo ensayos, efectivamente, hubo 3 o 4 sectores que negociaron a la baja por intermedio de la negociación colectiva formal. Ahora, la caracterización es que la reforma laboral desde 1976 en adelante nunca se fue de la Argentina. Tuvo pausas, algún repunte hubo, sobre todo con la vigencia de la ley 25877, que es la que derogó la famosa ley Banelco, pero más por una motivación política que por una transformación de las relaciones laborales en otro sentido al que estaba orientado desde el 76, que se profundiza en los 90, simplemente por una razón de movilizatoria y de alianzas internas del gobierno anterior. Pero sustancialmente la reforma es una modificación y una inversión del derecho protectorio. O sea, parte de un principio de que las partes son iguales. Y esa es una negación de 100 años
de desarrollo del derecho del trabajo, donde parte de un concepto distinto, parte del reconocimiento de que existe una parte débil y una parte fuerte. A partir de ahí, modifica institutos sustanciales del derecho individual, fundamentalmente el principio de irrenunciabilidad, que ningún trabajador puede renunciar a las mejores condiciones que tenía incorporado al contrato de trabajo. El denominado orden público laboral. Hay una transferencia permanente no solo de contenido económico, sino de contenido de poder en el interior de la empresa, con la transformación de lo que se denomina el derecho de dirección de la empresa, que se manifiesta con el derecho a variar los puestos de trabajo. Es decir, anteriormente el trabajador tenía una acción sumarísima en donde podía frenar la acción unilateral del empleador. Con la reforma, el único remedio que tiene el trabajador es considerarse despedido. O sea que más mal que la condición anterior. Entonces, el tema es un afianzamiento de la unilateralidad por parte del empleador. Es todo lo contrario a lo que venimos programando hace años, Claudio, es decir, la democratización de las relaciones laborales. Es transferir a través de un retiro del Estado, supuesto retiro, en favor de los empleadores y una delegación del poder absoluto. Y bueno, la introducción de una figura del trabajador independiente es una ofensa al desarrollo del derecho social durante muchísimo tiempo y lo incorpora al capítulo del derecho individual. O sea, que el derecho individual del trabajador es ser independiente y los dependientes de ese trabajador independiente, hasta 5, también son trabajadores independientes. Por lo tanto, el quite de la tutela es el principio. Y quedan afuera de toda relación. Queda afuera de todo. O sea que el empleador puede contratar, descontratar, modificar. Y otra ofensa también histórica es el tema de los bancos de horas. Es a través del convenio colectivo de trabajo, pero hay normas inductivas, es decir, induce la norma formal o el proyecto de norma formal a que la negociación colectiva tome determinadas conductas. Eso y el fondo de desempleo, es decir, que el trabajador solvente su propio despido, en donde prácticamente desaparece el daño en la ruptura del contrato, es un ejemplo cabal de que ese principio de que el empleador puede y tiene todo el derecho a contratar, pero también prescindir del trabajo, vuelve la situación al estado anterior a el derecho social. O sea, es pre-Constitución de Querétaro. Decía que la reforma laboral condiciona todo, y le paso la palabra a Ana, porque uno de los capítulos es la rebaja de las contribuciones patronales, es decir, abaratar los costos de contratación, por supuesto también de despido, de los trabajadores. Pero digo, Ana, la reforma tributaria. Creo que justo es el punto en común entre la reforma laboral y la reforma tributaria, es la reducción del costo laboral a través de reducir las contribuciones patronales, que recordemos que ya estaban bastante bajas desde el año 94 con la reforma previsional y que se han ensayado varias veces esta política pública de reducción del costo laboral para fomentar el empleo, incluso en el año 2014 para fomentar la creación de empleo registrado y que no ha tenido ningún efecto en la práctica, al contrario, justamente del 2014 para acá nosotros vemos una ampliación de la informalidad laboral y demás. Por eso en esta ocasión se vuelve a repetir esa receta del manual del buen neoliberal que cree que bajando los costos laborales las inversiones llegan y se generan empleo y que finalmente lo que uno termina notando en la experiencia reciente histórica es al contrario, que al aumentar los excedentes económicos, al aumentar el excedente apropiado por el empresario, lo que termina pasando es mayor fuga de capitales y mayor remisión de utilidades y dividendos al exterior, sin correlato en el empleo, porque en definitiva lo que no se discute es el proceso de inversión en la Argentina. Esa rebaja de contribuciones supone quitarle fondos al sistema previsional, con lo cual, digo, condiciona la discusión de la reforma previsional, Horacio. Claro.
lo primero que digo, dos cosas, ¿no? Ana bien yo quería remarcarlo un poco. La rebaja de las contribuciones patronales es un objetivo a lograr. Por eso está presente en la reforma laboral, en el proyecto de ley de reforma laboral, está presente. Por algún lado eso tiene que salir. Y además una cuestión, digo, que vale la pena reflexionar. Hay un concepto que han logrado establecer. Las contribuciones patronales son un impuesto. Algo que nosotros pensábamos que era un salario diferido, es decir, salario diferido del trabajador se homologó al criterio de impuesto. Digo, vale la pena... Por eso forma parte de la reforma tributaria. Claro, pero digo, vale la pena pensar que ahí hay una cuestión que marca un triunfo ideológico, si se quiere. Y esto es un retorno, digo, a viejas políticas. Esto ya lo venimos experimentando en todo el ideario neoliberal. Ahora, la reforma previsional, el anuncio que hay hasta ahora es, o lo que está plasmado en proyectos de leyes, es la rebaja de las contribuciones, que genera a lo largo de 5 años, bueno, se han hecho trabajos, vos los has presentado, puede generar hasta 200.000 millones de pesos de financiamiento del ANSES. Pero además hay otra discusión que está en paralelo, que es el pacto fiscal con las provincias o el nuevo acuerdo fiscal, donde lo que se está planteando es que el 20% del impuesto a las ganancias, que por el artículo 104 iba al ANSES, ahora va a la masa coparticipable entre las provincias. Esto tiene... No va más al ANSES. No va más al ANSES. 120.000 millones de pesos. 128.000 millones de pesos no van más al ANSES. Se compensaría con el impuesto al cheque, al crédito y débito bancario, que iría todo el ANSES. Que en realidad es a cuenta de ganancias, con lo cual en realidad estamos bajando el total de recaudación que se reparte entre nación y provincia. Yo creo que yo no sé si se han dado cuenta los gobernadores, suelen darse cuenta de bastante pocas cosas cuando discuten los pactos fiscales, pero como el impuesto que va al ANSES es un impuesto que se detrae de ganancia a cuenta de ganancia, en realidad ganancia va a recaudar menos. ¿Cuánto menos? Todo el impuesto que vaya por débito y crédito bancario, con lo cual esa es una plata que se pierde del pozo coparticipable. Y atrás viene esto, si vos perdés recursos, tenés que recortar beneficios, por eso se está anunciada reforma de la ley de movilidad. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el cambio? Discutir hacia la inflación esperada, no recuperar nunca la inflación pasada. La fórmula de movilidad toma los 6 meses atrás, los índices de los 6 meses atrás a los que se ajusta 2 veces al año, con lo cual te recupera inflación pasada. Esta plantea no recuperar, es decir, ¿cuál es el resultado concreto? Es sacar una foto a la jubilación mínima de hoy que será ajustada por la inflación que se prevé. ¿Cuál es la materia con cómo están negociando? Apretando a los gobernadores para que aprueben luego esta modificación porque ahí van estos recursos. Pero lo concreto es que estamos repitiendo una vieja receta, que es bajarle recursos al ANSES, bajárselo por el lado de la disminución o el planteo de este mínimo no imponible, con algunas cosas que habría que ver, digo, porque junto con este mínimo no imponible que va creciendo, van decreciendo los descuentos de contribuciones por distintas zonas geográficas, tienden a unificarlo. Entonces, en realidad, esta rebaja no es pareja para todo el universo empresario. Las empresas que ubicadas en provincias o con necesidades básicas insatisfechas, o las pymes que tenían 17, todas las nuevas pymes van al 19. Con lo cual hay que ver hasta qué efecto tiene en concreto sobre la actividad. Aquellos que gozaban del mayor descuento por zona geográfica desfavorable, cuando bajan las contribuciones el descuento se reduce. Con lo cual digo, hasta en las economías regionales hay que ver qué resultado tiene. Lo que sí concretamente, hay que reducir el déficit, como vos decías al principio, los jubilados son caros y una forma de reducir el déficit es a costa de los recursos. En realidad lo que están haciendo es
La fórmula que tendríamos que haber utilizado el año pasado, cuando teníamos un 40% de inflación, que era actualizar por la inflación de ese año, no por la anterior, esa no la hicimos. Ahora, cuando la inflación baja, cambiamos la fórmula, no usamos la del pasado porque nos trae beneficios para recuperar y ponemos una nueva para que no recomponga el haber jubilatorio. Que es lo mismo que están usando con el salario. Por eso es trabajadores baratos, jubilados baratos y menor presión tributaria. ¿Vos ves algún parentesco con toda esta reforma, con la ofensiva internacional que está planteada a los 100 años de la OIT y con la discusión que incluye incluso el tema del derecho de huelga? La OIT ha tenido distintas etapas. La última etapa, podríamos caracterizarlo, es decir, posterior a la década del 90, con la caída del muro de Berlín, es el empoderamiento del sector empleador, el protagonismo casi absoluto y monopólico del sector empleador. El sector empresario. Claro. Los empleadores tienen una triple representación en OIT, hay empleadores, trabajadores y estados. Los estados se han replegado y han tomado parte del discurso de los empleadores, y los trabajadores con una ausencia importante. Y han dado la tecla en dos elementos. El primero, el derecho de huelga, en donde han cuestionado que el derecho de huelga sea un derecho internacional legislado por el Convenio 87 de Libertad Sindical, porque no dice concretamente derecho de huelga, dice medidas de acción. Entonces, como no dice derecho de huelga, volvieron a la interpretación taxativa, que es decimonónica, porque es decir, la interpretación taxativa es la interpretación de la palabra del rey. Volvieron a esa interpretación para justificar de que no estaba el derecho de huelga. Y el tema de los mecanismos de control. La importancia de los mecanismos de control es justamente la unificación y que es compatible o incompatible con los distintos convenios ratificados por lo tanto, podemos caracterizar de que estamos ante una ofensiva mundial que se acentúa con dos reformas importantes, nada menos que en dos países que están dentro de las 10 primeras economías del mundo. Una es la reforma en Francia, que es la sucesiva reforma al estilo español, es una reforma tras reforma. Y la última es la de Brasil, que fueron por todo y no hicieron gradualismo. Ahí no hubo gradualismo, ahí se llevaron todos los derechos. Y creo que en la Argentina se está aplicando el gradualismo. Esta es la primera reforma que plantean, pero creo que van a un sistema gradual con permanente medición de fuerzas. Es decir, miden permanentemente las fuerzas y la opinión pública. En este caso creo que la reforma laboral ha tenido una repercusión mucho más allá de lo esperado. Nadie es tan ingenuo de pensar que se filtró el borrador. Es decir, un borrador que circula que ni aún se ha presentado ante el Poder Legislativo. Por lo tanto, lo que están probando es opinión pública, están probando qué reactivo tiene. Entonces, creo que en base a eso va a salir una reforma en donde algo se va a modificar, porque van a ceder, van a hacer un simulacro de negociación con CGT, pero van por nueva reforma al momento en que la relación de fuerzas le dé. Por lo tanto, estamos ante una reacción permanente que va a requerir una unidad y un criterio, por lo menos unidad de criterio, unidad de acción también, que permita establecer una cierta equidad en la relación de fuerzas. Ellos presentan la reforma tributaria con una virtud progresista, que es el tema de que comenzarían a gravar la renta financiera. Sí, en principio esa es la presentación, pero si uno tiene que ponerse a dar una discusión seria para gravar la renta financiera, lo primero que hay que hacer es aplicar la tabla, en principio la tabla que hoy existe del 9 al 35%. O sea que en definitiva es un avance tibio, digamos, porque solamente aplicaría el 5% de impuesto a las ganancias para el caso de las rentas valuadas en pesos y demás, y el 15% para las dolarizadas o las indexadas. Pero yo quería aclarar una cuestión respecto a lo que decía Horacio. A eso hay que agregar el punto de que... ¿Cuál de los dos, Horacio Meguira.
No, hay que agregar el punto de que están afuera de la discusión las acciones. Sobre las acciones no hay ningún tipo de gravamen de renta financiera ni cosa que se le parezca. Sí, ¿qué querías decir? Sí, quería agregar que este repliegue que de la representación de la OIT, uno lo puede incluso entender como síntoma del rol del Estado hoy en relación a las estrategias respecto a la fuerza laboral, porque el Estado en otra época se suponía que a través de su legislación intenta ponerle coto a las estrategias, a la intensificación de las condiciones de explotación de la fuerza laboral, y hoy lo que uno observa, por lo menos durante todos los 90, que culmina con la ley Banelco, y ahora durante toda esta etapa, es que el Estado finalmente lo que termina haciendo es dándole legalidad a figuras que en la práctica ya existen. Por ejemplo, esta figura de inserción laboral que hoy va a tener un marco de legalidad, que es los trabajadores autónomos, creo que los llaman autónomos con dependencia económica, y los trabajadores independientes con colaboradores, son estrategias de subsistencias de enormes grupos de la fuerza de trabajo que son excedentes de fuerza laboral, es el uso y la lógica mercantil incluso que está dentro del propio Estado. Recordemos que los contratos dentro del Estado aumentaron del 6-7% en el año 2003 al 20% en el Poder Ejecutivo Nacional. Digamos, son modalidades de inserción laboral, de contratación de fuerza de trabajo que vienen dándose en la vida cotidiana, en la economía, y que finalmente lo que hace el Estado, en vez de ponerle alguna regulación y algún coto, lo que hace es legalizarlos y encuadrarlos dentro de un marco formal. En realidad, el trabajador no registrado, que hoy en la Argentina es aproximadamente el 35%, es un trabajador realmente barato, porque es aquel que no cuesta nada contratarlo y no cuesta nada despedirlo. Esa es, y en realidad lo que hace el proyecto es acercar al trabajador formal a las condiciones del trabajador no registrado. Exacto. En la práctica, por ejemplo, con lo del banco de horas, esto es muy claro. El 30% de la fuerza laboral en la Argentina está sobreempleada, es decir, trabaja una jornada de 60 horas semanales, más de 60 horas semanales, o sea, las 10 horas de las que están hablando ya están presentes para una proporción importante de la fuerza laboral del país. Lo que se pretende, y no por nada. No, lo que se pretende es abaratar el costo a partir de la distribución de las horas extraordinarias. Si yo tengo fijo un horario, lo que exceda el horario debe pagarse al 50 o al 100%. En cambio, si es el famoso just time, si yo tengo planificado el trabajo, utilizo la misma mano de obra y la distribuyo cuando la necesito, es decir, la convoco y la desconvoco, y además genera una situación de poder interno fenomenal, porque la disposición horaria que el trabajador tiene que tener al momento del inicio de su jornada se convierte en una disposición de vida, porque tiene que estar a disposición del llamado en forma permanente. En realidad transforman al trabajador en una materia prima, que pueda entrar o salir de la empresa sin costo. Exactamente. Ese es el tema. Un tema, Horacio, el último, porque si no, acá, viste, los tiempos son tiranos. Pero digo, es todo un verso esto del déficit fiscal, porque la verdad, estos muchachos, con el verso de que hay que reducir el déficit fiscal, desde que empezaron, no hacen otra cosa que sacarle recursos al Estado. Las reformas que están planteadas le sacan recursos al Estado nacional, al Estado provincial y al sistema previsional. No se sabe de dónde van a venir los recursos que compensen todo esto, excepto del fenómeno del endeudamiento. Que por otra parte, todo el esfuerzo que se hace y que lo presenta, hemos bajado un punto el déficit primario, vamos en un proceso descendente. Cuando vos pagás los intereses de deuda, de ese endeudamiento, multiplican el déficit financiero al final, que como no se puede cubrir, hay que volver a tomar más deuda. No hay posibilidad. En este esquema, donde vos lo que haces es liberar posibilidades de capturar más renta a los grupos empresarios y resignar recursos por parte del Estado. Resignar recursos del sistema previsional, ajustar vía leyes de responsabilidad fiscal y demás a las provincias, salir de una economía. Y si además, hoy, frente a todos estos panoramas que estábamos describiendo, vos seguís manteniendo una tasa de interés que te garantiza una rentabilidad del 8% en dólares con el interés que toman hoy las LEVAC,
la verdad que se ve muy raro, porque lo que pasa es que todo, estos muchachos tienen un problema. El Excel y la economía en la realidad tienen algunos problemas. En la planilla Excel, si el año que viene crece 3,5, lo que viene, porque creció 3,5 puntos la economía, lo que pierdo de recaudar lo voy a recaudar y el efecto es neutro. Ahora, con una tasa positiva en dólares como la que están ofreciendo, ¿cuál va a ser el crecimiento de la economía? Un solo dato político respecto a lo que decía Horacio, respecto a la necesidad de la unidad en la acción y de criterio para ponerle freno al tema de la reforma laboral. Me parece que el dato político es que el gobierno ha puesto sobre el escenario algunos ejes de negociación con las economías regionales y con los gobernadores, de manera tal de conseguir los votos para llevar adelante las reformas. Hay una estrategia de aislamiento del movimiento sindical muy clara. Todos sabemos que a los gobernadores mucho no les preocupa la reducción de los costos laborales. No han sido en este sentido celosos defensores. Así que me parece que sería interesante que la experiencia sindical de la Argentina registre que están discutiendo con los gobernadores cómo acuerdan para llevar a fondo lo más posible la reforma laboral. Y la previsional. Gracias. Ustedes los escucharon, a Ana Rameri, a Horacio Meguira, a Horacio Fernández, y la verdad que lo que hay que hacer acá es desmontar las falacias, las mentiras sobre las que se construye el discurso oficial. Hay una primera, que es la idea de cambiemos. Cambiemos implica cambiar, y por lo tanto se da de patadas con volver a colocar en la escena política de la Argentina políticas no solo viejas, sino ya practicadas y fracasadas. Hubiera sido sumamente interesante que a la hora de discutir la reforma laboral hubiéramos debatido el tema de las nuevas tecnologías y la necesidad de discutir cómo se reparte los aumentos de productividad que genera la tecnología entre el Estado, los trabajadores y los empresarios, cómo se reparte el empleo y la jornada laboral, reduciéndola, cosa que es posible, cómo se garantiza formación permanente a los trabajadores, todo un conjunto de cosas que tienen que ver con discutir el impacto del cambio tecnológico en lugar de esta estrategia ridícula, ya conocida, de reducir los costos laborales, rebajar los costos de contratación y los de despido para resolver el problema del empleo, hecho ya fracasado en nuestra Argentina y en el mundo. En segundo lugar, la otra falacia que hay tiene que ver con este tema del déficit fiscal. Lo decíamos en los comentarios que hacíamos con los amigos. No hay verdad en el objetivo de reducir el déficit en las cuentas públicas. Lo que están planteando es una suerte de reiteración de Cavallo de manera gradual. El Cavallo de los 90, el que rebajó al 50% las contribuciones patronales, ahora están planteando en 5 años rebajarlas en un 60%. Quitarle y afanarle al sistema previsional 200.000 millones de pesos que no se pueden recuperar por otras vías y que obligan al Estado argentino a endeudarse de manera perpetua para terminar nuevamente, como lo hicimos en los 90, en una nueva crisis externa. Y el tercer punto, dicen todo esto para dinamizar la inversión. Falso. No es cierto que transfiriendo masivamente ventajas al conjunto del empresariado se dinamice la inversión. El problema de la Argentina, el problema de la inversión en la Argentina, de la falta de inversión, es que los grandes capitales pueden hacer ganancias extraordinarias sin invertir, porque controlan nuestros recursos naturales, porque manejan mercados de manera oligopólica, porque son los que tienen información privilegiada para aprovechar las diferentes políticas públicas que se llevan adelante. Por múltiples razones es que ellos pueden, sin invertir, realizar ganancias extraordinarias. Por eso hay 375.000 millones de dólares afuera, que los tendríamos que tener acá adentro. El problema de la inversión está en otro lado. Esa es otra mentira y es otra falacia. Y en realidad, lo único que hay acá es una monumental transferencia de ingresos al sector empresarial, y en todo caso esto lo que hace es que tengan más
ganancias extraordinarias. Por lo tanto, por acá no viene la inversión. Así que estamos frente a un nuevo cuento de algo que ya vimos y que no va a terminar bien.